Muchas veces cuando hablamos de energía, viene a nuestra mente inmediatamente lo que es potencia. Pero muchas veces esta potencia está más asociada con la potencia mecánica que con la potencia eléctrica. Y en realidad están muy relacionadas entre sí. Hoy vamos a hablar de qué es potencia eléctrica. Pero ¿por qué decimos que están muy relacionadas entre sí? Bueno, precisamente por su inventor, quien fue James Watt, como tenemos aquí, ¿no? Que nació en el año 1736 en Escocia. Bueno, él se hizo muy famoso por lo que contribuyó a la revolución industrial. Él mejoró una máquina de vapor y precisamente de esta máquina se obtenía potencia mecánica. Con el tiempo y en reconocimiento a lo que él hizo por la potencia mecánica, se le puso a la unidad de potencia su apellido, el watt. O sea, la magnitud es potencia y la unidad es el watt. Así que la potencia podemos decir que es el trabajo desarrollado en cierto tiempo. ¿Cuál es el enunciado de la ley de Watt? Nos dice que la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad de corriente. Detengámonos un poco en esta definición. Tensión, diferencia de potencial, ¿qué es? Es una magnitud. Sabemos que sería la fuerza o la velocidad que tienen para moverse las cargas eléctricas que están dentro de un conductor, dentro de un cable. Por ejemplo, si nosotros citamos que esas cargas eléctricas se van a mover desde un punto A hasta un punto B. Ahora, la intensidad, la corriente, sería la cantidad de cargas eléctricas que pasan en cierto tiempo. Bueno, el producto de estas dos cosas es la potencia. La unidad de potencia, como recién mencionamos, es el watt y lleva la letra W. En mecánica, la unidad de potencia puede ser el CB, que equivale a 736 watts, o el HP, que equivale a 745,7 watts. La ley de Watt podemos ahora recordarla con este triángulo que vemos aquí, que en su parte superior tenemos la letra P, que sería la potencia, en watts. En su parte inferior izquierda tenemos la letra I, que es la intensidad, la corriente, que se mide en amper. En su parte inferior derecha tenemos la letra B corta, que es la tensión y que se mide en volts. Y tenemos ahora de esta manera la relación para que nosotros podamos sacar las diferentes fórmulas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tapando simplemente la que queremos averiguar. Practiquemos, por ejemplo, tapamos la potencia, la letra P, y nos menciona que es I por B. O sea que es intensidad por tensión. Si ahora nosotros tapamos la letra I, que es el inferior a la izquierda, vamos a tener que es potencia sobre tensión. Y por último, si tapamos la letra B corta, tenemos que es potencia en watt sobre intensidad en amper. Ahora vamos a aplicar estas fórmulas de una manera práctica. Ejemplo 1. Tenemos un reflector de 2000 watts. Funciona con 220 volts. Ahora nosotros queremos saber qué cable o qué conductor ponerle. Y necesitamos saber la intensidad, la corriente en amper. Bueno, muy fácil entonces. Con la ley de Watt sabemos que la intensidad en amper es potencia en watt sobre o dividido tensión en volt. Reemplazamos esto, nos daría que es 2000 watts sobre 220 volts. Esto sería igual a 9,09 amperes. El punto 2 nos da que un motor de 220 volts consume 12 amperes. Y ahora lo que nosotros queremos saber es qué potencia tiene. Bueno, potencia en watt es precisamente tensión por intensidad. O sea que en este caso sería los 220 volts por 12 amperes. Nos daría 2640 watts.
El tercer punto, un motor de bombeo de agua. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el dato de que este motor tiene una potencia de 2200 watts y que está consumiendo 10 amperes. ¿Cuál es la tensión? Bueno, la tensión es potencia sobre intensidad. Así que serían los 2200 watts dividido 10 amperes y bueno, justamente sería 220 volts. Bueno, amigo, esto ha sido todo. Espero que te haya quedado bien en claro qué es potencia eléctrica, cuáles son las magnitudes, qué es el watt, qué es el volt y qué es precisamente la intensidad, el ampere. Bueno, amigo, gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides, por favor, compartir este video, dale like y sobre todo suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.